sobre la inteligencia artificial. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado para hablar de la macro y de todo lo que está pasando. Pedro Miguel Galeana, profesor de macroeconomía en la Universidad Carlemany. Muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, primero, Pedro Miguel, te quiero preguntarte por China, porque nos está dando como lecturas mixtas la economía china. Ya lo hablábamos en anteriores tertulias en el cierre de Wall Street. Decíamos, bueno, todavía hay datos económicos que muestran que sí, esa reapertura se está produciendo, el consumo está volviendo, así lo indican además marcas de lujo como Louis Vuitton, Hermès, que han recalcado sobre todo la fuerza del consumidor en China, cómo se está volviendo a reactivar. Pero luego, por otro lado, estamos viendo otros datos como son las exportaciones o como son los datos inmobiliarios o incluso los PMIs que siguen mostrando debilidad para la economía, que a lo mejor esa fase de recuperación todavía es más tardía de lo que se esperaba. ¿Cómo miramos hacia China y hacia esta fase, que cada día nos sorprende con un dato diferente? Bueno, los datos de China siempre los hemos cuestionado un poquito, ¿eh? O sea, las estadísticas en China no las hacen igual que las hacemos en Occidente. De todas formas, han tenido siempre magnitudes envidiables. Siempre hay que decir los últimos 25 años. Está bastante mejor que Occidente. Y estamos presenciando todos los últimos años cómo los grandes polos de influencia en este planeta pues, van cambiando. China y la India van cogiendo importancia, les ha afectado a la crisis menos que a nosotros, por las razones que sean, ¿eh? Los datos macroeconómicos lo que nos dicen es que la crisis les ha golpeado muchísimo menos que Occidente y ahora vuelven a crecer con cierta fuerza. China vuelve a crecer con cierta fuerza. La debilidad exportadora que tiene China en este momento, como la India, porque podemos hablar ya de los dos con magnitudes muy similares, ya la quisiéramos nosotros. Ya la quisiéramos nosotros. En realidad, China y la India, lo que les faltaría en este momento, si nosotros fuésemos chinos e indios y quisiéramos que fuera muy bien, que de eso me gustaría hablar después, es comenzar a operar más con sus propias monedas. ¿Vale? Lo que les falta a estas dos grandes superpotencias económicas es varias de las operaciones comerciales que ellas hacen con el exterior, sobre todo con Rusia, hacerlas en su propia moneda. No sé si he tocado demasiados palos y le he contestado. A ir por ¿Sí me oye? Sí, por supuesto. ¿Me oyes tú a mí, Pedro Miguel? Quería de hecho profundizar por esta parte, ya que lo has dicho, profundicemos por esta parte. De hecho, se están viendo cada vez más y más pagos en otras monedas que no son el dólar estadounidense. Ya lo hablábamos el otro día sobre este tema de la desdolarización, que se está volviendo cada vez más popular y que cada vez va habiendo más ejemplos de cómo países intentan comerciar con sus propias divisas en vez de ceñirse a la divisa mundial, a ese dólar estadounidense. Mi pregunta va por ahí. Decías, es lo que necesitan los países, empezar a afianzar más compraventas, más intercambio comercial con sus propias divisas. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, el estado en que se encuentra una moneda refleja más o menos la situación económica de un país. Tú puedes ser más o menos liberal, entonces puedes, o no, puedes ser no liberal y de forma artificial mantener una moneda, por ejemplo, más sobrevalorada de lo que le manda, más infravalorada de lo que le manda el mercado. Pero a largo plazo la moneda tiende a reflejar la situación del país. Por lo tanto, Europa, Occidente en general, nos hemos acostumbrado en los últimos años a gastar mucho más de lo que producimos y a endeudarnos. Las economías asiáticas se han acostumbrado a gastar mucho menos de lo que producen y ser los grandes ahorradores del planeta. Esto puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero la gran ventaja que hemos tenido en Occidente, que hemos estado bajo el paraguas del dólar, todo eso, lo normal es que tarde un poco más, un poco menos, pero tiende a desaparecer, porque estas economías asiáticas van a acabar imponiendo su moneda, porque les interesa. Entonces la desdolarización no creo que sea una cosa inmediata, pero nos hemos ido acostumbrando. Hemos visto recientemente cómo determinadas inversiones en centrales nucleares entre la Unión Soviética y India se pagaban ya en moneda india. El mercado del petróleo ha estado siempre, desde hace cerca de un siglo, bueno, me he pasado, por los últimos 70 o 80 años, han estado bajo la órbita del dólar y todos los pagos se hacían en dólares. Eso es una gran ventaja para Estados Unidos. Pues son cosas que van a ir acabándose y vamos a ir viendo cómo progresivamente los polos de poder económico se van dividiendo. Ya no tendremos la estructura
cómoda que hemos tenido hasta ahora. ¿Me he explicado más o menos? Totalmente. De hecho, aprovecho para enlazar otra pregunta que creo que va un poco relacionada, o por lo menos que quiero saber si está en algo relacionada, que es el tema de las compras de oro. Vimos el otro día el informe del primer trimestre, porque ya esto lo hemos venido comentando durante todo 2022. Hemos visto cómo las compras de oro hacían niveles récords, las toneladas que iban comprando los bancos centrales cada vez eran mayores. Claro está que ahora hemos conocido el primer trimestre de 2023, que además estacionalmente el primer trimestre en compras de oro no suele ser un trimestre excepcionalmente alto, suele ser un trimestre bastante normalito. Bueno, pues ha salido muy por encima del trimestre anterior, del año pasado, un 38% de crecimiento, y vuelve a mostrar de nuevo que los bancos centrales siguen acumulando grandes toneladas, no solo durante 2022, sino que también en el inicio de 2023. Y mi pregunta es esa, ¿lo están haciendo para protegerse de este mundo más polarizado, donde hay mayores sanciones, donde incluso podría haber un cambio del rol de las divisas? ¿Va por ahí también el tema? En los momentos de transición, y ahora estamos en un momento de transición, todo inversor busca lo que se llama valores seguros. Y en este momento los grandes bancos centrales, en este momento de transición, están viendo que el oro se manifiesta como un valor seguro. Hay monedas que a todo el mundo le dan mucha confianza. Por ejemplo, la moneda suiza o la japonesa. ¿Vale? Tradicionalmente la gran moneda de refugio ha sido el dólar. Pero ahora, en este momento de grandes cambios y de grandes transiciones, pensemos que llevamos más de 15 años con políticas monetarias muy laxas. Y ahora estamos todas las economías pasando a políticas un poquito más restrictivas. ¿Vale? Esa transición, junto con que, repito, China e India, volvemos a ver cómo se disparan y van cogiendo importancia. En este momento, ¿qué hace el pequeño inversor y qué hacen los bancos centrales? Pues están optando por el oro. Y es relativamente sensato. El oro nunca ha dejado de ser un valor de reserva. ¿Vale? Siempre lo ha sido. Hubo un momento que se acabó con la convertibilidad. No había suficiente oro en el planeta para mantener la convertibilidad del oro en moneda, ¿no? Perdón, de la moneda en oro. Pero ha sido un factor que le ha dado mucha estabilidad a las monedas de los bancos centrales. Pensemos el gran error que cometió España deshaciéndose de prácticamente todas sus reservas de oro. España era de los países que tenían grandes reservas de oro. Y Pedro Solbes consideró que eso está pasado de moda y dejó de hacerlo. ¿Vale? Pero sí, los grandes bancos centrales están optando por refugiarse en el oro. Pues veremos si continúa la tendencia en el segundo trimestre. Y a ver eso qué hace con el precio del oro también. Que sí, ¿eh? Posiblemente sí. ¿Y va a influir en el precio del oro esto? Entiendo que sí, ¿no? Si los bancos centrales siguen acumulando, tarde o temprano influirá en el precio del oro, que tiene esos $2.000 de barrera un poco también psicológica, de máximos, de que no termina de romperlos, los rompe, vuelve otra vez a retroceder. Esperando un poco, yo creo a lo mejor que la FED termine ya con las subidas, ¿no? Bueno, sí. La política monetaria alarga esta contracción que está haciendo los últimos 2 años, lo normal es que la demanda sobre el oro aumente, porque es un valor refugio. Por lo tanto, lo previsible es que el precio del oro siga subiendo. Hay mercados, yo siempre les distingo a mis alumnos que están más liberalizados y mercados que están menos liberalizados. Hay mercados en los que Adam Smith prácticamente no juega, ¿vale? Le gustaría, pero no juega. Y su mano invisible la ves a largo plazo. En política monetaria tú tardas mucho en ver las leyes del mercado, cómo funcionan. Un gobierno puede artificialmente establecer un valor de su moneda durante un tiempo muy largo. Por lo tanto, la política monetaria es una política poco liberalizada, ¿vale? Pero el mercado de las materias primas sí que es un recurso, sí que es un mercado bastante liberalizado. Entonces, lo previsible es que aumente como reserva y aumente su precio. Pensemos que como sistema monetario internacional, de lo que mejor que ha funcionado a lo largo de la historia ha sido la reserva oro. Muchos la critican, pero funcionó muy bien. Llegó un momento que no podíamos mantenerlo porque no había suficientes reservas de oro en el planeta para dar solidez a todas las monedas del mundo. Pero el sistema funcionaba. Y, por ejemplo, es una de las razones por las que muchos inversores no acaban de confiar en las criptomonedas, en el Bitcoin. Yo sé que aquí hay algunos asesores que son muy forofos de la moneda digital. Yo no lo soy tanto. El oro es uno de los factores que le dan gran estabilidad a las monedas clásicas, las que se sustentan dentro de un banco central.
Y las personas que no se acaban de fiar de la moneda digital, el Bitcoin, las criptomonedas, los que no se acaban de fiar es que no acaban de ver ese respaldo. No hay ni un banco central ni hay oro. Totalmente. Hay muchos economistas que lo ven como yo, ¿eh? Hay muchos economistas que lo ven de forma diferente. Pedro, menos fe en la moneda digital. Pedro Miguel, y cambiando de tema, porque quiero también preguntarte sobre el tema de la banca regional, de las caídas que ha habido en las últimas semanas. Bueno, ya venimos con esto desde marzo. Parece ser que siempre termina solucionándose y luego tenemos un nuevo punto de mira, un nuevo banco que está siempre en la llamada a la acción y que sus acciones se ven perjudicadas. Hoy parece ser que las acciones de los bancos regionales están más tranquilas. Eso sí, me sorprendió, que quiero preguntarte, las llamadas que hicieron el gobierno estadounidense la semana pasada, el jueves y el viernes, diciendo que posiblemente, la FDIC también lo confirmaba, a lo mejor incluso se prohibían los cortos sobre los bancos regionales, sobre las empresas financieras. Esto ya se hizo en 2008, si no me equivoco, septiembre de 2008. Claro, no funcionó del todo bien ahí y quiero preguntarte, ¿esto funcionaría? ¿Solucionaría algo el prohibir ahora mismo los cortos en esa presión bajista que hay en los bancos regionales? Yo creo que no serviría de nada. Los macroeconomistas vamos buscando continuamente datos de Estados Unidos que nos induzcan al optimismo, pero la economía de Estados Unidos nos cuesta mucho encontrar datos que nos induzcan al optimismo. No acaba de despegar. Ha tenido una política muy expansiva, muy laxa. Biden, cuando llegó al gobierno, también anunció grandes políticas expansivas en el campo fiscal. Por lo tanto, hemos tenido políticas muy expansivas en el campo fiscal y en el campo monetario. Y no acaba de despegar la economía de Estados Unidos. No acaba de ser el motor que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Porque al fin y al cabo es lo que resulta más cómodo para nosotros. A nosotros nos resulta muy cómodo vivir bajo el paraguas del dólar de la economía estadounidense. Y no, yo los últimos datos que he ojeado sobre la banca regional, no. Y las previsiones de muchos inversores es que volverán a haber más bancos con problemas en Estados Unidos. Pues veremos si aparecen esos problemas. De hecho, añadiendo esto, ayer se publicó una encuesta, que es esta encuesta que realiza la Reserva Federal a los bancos sobre las condiciones crediticias, y se publicaba en la encuesta que realiza la Fed que las condiciones crediticias están empeorando, son cada vez más restrictivas, que es un poco lo que la Fed ya anticipó en marzo, por eso optó por esa subida de 25 puntos en vez de 50, y luego también mostraba menor demanda de préstamos y también que estaban siendo también más restrictivos de cara a préstamos de automóviles, de tarjetas de crédito, etc. Marcaban los bancos por una macro un poco más... Los datos que no conseguimos que nos despierten el optimismo, claro, como la confianza del empresario, tampoco. Eso te iba a preguntar. Hoy también conocíamos... del pequeño empresario y tampoco. Confianza de las empresas pequeñas en Estados Unidos mínimos desde 2013, sí. Pedro Miguel, que se dice pronto. Sí. Es lo que te digo, vamos buscando con el candil a ver datos que nos lleven a cierta esperanza y no, Estados Unidos no acaba de despegar. No acaba de ser esa economía de referencia que nos dé optimismo y nos dé tranquilidad. No es el caso. No es el caso. Todos criticamos mucho a Donald Trump, yo el primero. Todos le pusimos a caldo y no le tengo ninguna simpatía en ningún sentido. Pero, oye, es que los que han venido después tampoco se han lucido mucho. Yo pongo el ejemplo de Donald Trump como el ejemplo de un antiliberal. Yo le considero antiliberal. Pero es que Biden tampoco ha mejorado mucho. Sigue sin darnos confianza. Está perdiendo liderazgo en todos los sentidos de Estados Unidos. Esa transición de la que yo hablaba antes, de una política monetaria muy laxa, muy expansiva, a una más restrictiva, que implica subir los tipos de interés, también ajustar la política fiscal, no la estamos viendo que sea una transición cómoda en todo Occidente, pero en concreto en Estados Unidos. Por lo tanto, yo a corto plazo, poquita confianza en la economía USA. Y compensar, Pero Miguel, hablas de hecho de los líderes, de hecho hoy salía una encuesta, era curioso, salía una encuesta donde que se realiza desde el 2001 y donde sale, por así decirlo, la tasa de aprobación que se tiene con diferentes líderes, y entre ellos salía Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, y por lo visto es el presidente que según la encuesta tiene la menor aprobación
por parte de los encuestados. Creo que es alrededor del 31%, si no me equivoco, y es el nivel más bajo desde 2001. Entiendo también por la situación en la que se encuentra Jerome Powell, que es una situación en la que ha tenido que hacer un efecto restrictivo más que un efecto de bonanza o de impresión de dinero o, por supuesto, de excesos monetarios. A largo plazo uno encuentra lo que se merece, ¿eh? Claro. Si uno dice lo que hay y aplica las medidas consecuentes, a corto plazo te pueden criticar, pero a largo plazo nadie dirá que no es consecuente. Lo que no puedes dar son bandazos, ¿vale? Lo que no puedes dar son bandazos. Estados Unidos está perdiendo, y yo no soy un anti-yanqui, ¿eh? Está perdiendo a pasos agigantados liderazgo. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando un problema grave surge en política o en economía, tú buscas rápidamente qué opina aquella persona que a ti te da confianza y seguridad. Y generalmente mirábamos a ver qué decía el presidente norteamericano. Oye, hay un problema terrible en Yugoslavia. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues llega Bill Clinton, tarda un poquito más y soluciona el problema de Yugoslavia. Ahora el problema de Ucrania. No hemos vuelto mucho la mirada hacia Estados Unidos. Si miramos el problema de Ucrania, nos hubiera gustado un papel más activo de Estados Unidos. No lo hemos visto. Y pongo un botón de muestra. Yo creo que el periodo de Donald Trump se estudiará en el futuro como el periodo en el que más liderazgo perdió Estados Unidos. No es una referencia hoy en día ni en muchos temas políticos ni en muchos temas económicos. Es objetivo, ¿eh? Vosotros sabéis perfectamente que la ciencia económica es bastante subjetiva, pero es una opinión. No, totalmente. Y además, es que Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Entre ellos, has comentado antes tema de liderazgo político y demás, y me viene a la mente el tema del techo de la deuda, donde la imagen que se da de cara al extranjero también es una imagen de debilidad, es una imagen de fragmentación en tu propio país, y donde varios miembros, como por ejemplo el Tesoro, ha advertido de incluso Jerome Powell, las consecuencias que serían no aprobar ese techo de deuda, que parece ser que no sale adelante, que acabará saliendo porque todos salen adelante, siempre es el mismo espectáculo, pero ¿qué te da a entender todo esto que está pasando con el techo de deuda? Pues me da a entender que la sociedad norteamericana, con todo lo madura que es económicamente, que es mucho más madura que países como el nuestro, en el aspecto económico, ¿no? Y de evaluar a sus líderes. Yo creo que se están acostumbrando a vivir dopados. Los americanos, que siempre han exhibido estas ideas de yo me hago a mí mismo, yo respondo de mi sanidad, yo respondo de mi seguridad, yo respondo de mi defensa, se están habituando a vivir con unos niveles de deuda y de déficit demasiado elevados. Y eso ellos han de verlo, más que los españoles, que en este tema ahí cojeamos un poco nosotros, han de ver que eso es debilidad a largo plazo. Que si tú te haces dependiente de los demás, que si tú necesitas el ahorro chino para mantener tu sanidad y tus pensiones, eres dependiente. Y eso es lo que cada vez le está pasando más. Y cuando en Estados Unidos hay alguna voz similar a la que tuvimos en Europa, que ahora no tenemos, de Angela Merkel, tan criticada, pero obsesionada, oye, hemos de crecer con unos niveles de deuda y de déficit muy tasados. La solución no puede ser endeudarnos. Cuando surgen líderes de este tipo en Estados Unidos, los acallan enseguida. A mí me preocupa, porque yo no soy un anti-yanqui, al contrario, tengo mucho agradecimiento a lo bien que nos ha ido la política norteamericana los últimos 50 o 60 años, pero no veo liderazgo ni político ni económico. Y veo poca responsabilidad. Una economía muy dopada. Lo podemos criticar más en el caso de Europa y de España, pero en Estados Unidos también. Una economía muy dopada. Se han pensado que estas políticas monetarias que se hicieron en su momento de muchísima dólar muy barato, que eso les puede solucionar. Y eso no puede ser eterno. Eso puede ser una vacuna en un momento concreto. Nada más. Pues apuntamos esto, Pedro Miguel. Por último, te quiero preguntar sobre el dato de inflación de esta semana. Ya te dejo marchar. ¿Qué esperar? Porque, de hecho, en los últimos 2 meses sí que hemos visto que no quiero decir caída, porque es una desinflación, sí, pero bueno, siguen los precios incrementando. Lo que pasa es que se han deshinchado en una magnitud bastante importante en los 2 últimos meses. Ahora se espera que se mantengan la tasa interanual más o menos como el mes anterior, en el 5%. ¿Puede llegar a partir de aquí a ser más difícil deshinchar esa magnitud de inflación? Puede ser más difícil, dicen algunos economistas, oye, del 10% al 5% es fácil, pero del 5 al 2 es la parte más complicada para la FED. A ver,
Uno de los problemas para probar estos datos es que muchas veces se mezcla con temas políticos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la nota de prensa del INE? ¿Qué dice la oposición? Si lo miramos, como lo miramos en esta cadena, de forma seria, en principio los últimos datos que tenemos de la economía española son francamente optimistas. Los datos del empleo nos deberían poner medallas todos, no el gobierno, no todo el mundo. Son unos buenos datos los datos del empleo. Sus peros, se pueden buscar todos los peros que tú quieras, porque los hay, ¿eh? Muchos, pero en principio va a mejor. El tema de la inflación lentamente va a mejor. La inflación interanual se ha reducido, creo que ahora estaría en torno al 4,1. Perdona que hablo de memoria, ¿vale? ¿Qué me preocupa más de la inflación? El ritmo vemos que es irse reduciendo. Bien, sabíamos que iba a ser un proceso lento, ¿eh? Esta transición de la que yo hablaba antes, de una política muy generosa, muy laxa, muy expansiva, a una política más restrictiva, eso crea problemas. No lo aceptas, no te acostumbras en 2 días, ¿vale? Es una transición. Pero bueno, dentro de esa transición vamos moderando la inflación. Eso está bien. Los datos del empleo van mejorando. Bien. El crecimiento del PIB dentro de lo moderada que es Europa, ¿eh? No tenemos datos asiáticos, pero bien. Por lo tanto, en España, no el gobierno, todos relativamente optimistas. La cosa va un poquito mejor. Todo este rollo que te he metido, y perdona, pero los maestrillos somos así, es para decirte que la inflación para mí solo tiene un gran pero. La inflación subyacente en noviembre, diciembre del año pasado se puso por encima del índice general de la inflación. Sigue así. Sigue así. Yo creo que los grandes datos de inflación van mejorando, pero deberíamos preocuparnos mucho de que la inflación subyacente estuviese por debajo del índice general. No sé si necesitas que esto me explaye un poquito más No, o... No. yo creo, Pedro Miguel, que ha quedado claro que esa subyacente pues, esté por debajo en términos interanuales de la inflación en general, del CPI general. Veremos cómo sale el dato de este mes. En principio se espera eso, que más o menos se mantenga igual que el mes pasado. Veremos si hay algún tipo de mejora en cuanto a eso o si seguimos viendo persistencia en los precios. Como siempre es un placer, Pedro Miguel Galiana, profesor de macroeconomía en la Universidad Carlemany. Gracias por tu tiempo y que tengas buena noche. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.